Buenas noches, hermanos, bendiciones para todos. Hoy oro al Padre Celestial y le doy gracias por todos y cada uno de ustedes, pidiendo que la paz y el amor de Dios esté sobre cada uno de ustedes y que su misericordia los alcance, que tengan salud de reino, prosperidad, provisión. Señor, que no nos apartemos de ti, que no provoquemos que tu Santo Espíritu se aparte de nosotros. Igual para sus familias. Y si nuestros familiares no están alineados con Dios, recordemos que ellos están bajo promesa y que tenemos a un Dios que nos escucha. Así que no dejemos de orar por ellos para que también sean rescatados por la misericordia de Dios. Y seguimos unidos en oración y clamor por el mundo entero. Amén. Hermanos, la palabra que hoy el Señor nos permite es recalcar en la oración. Y muchos de ustedes dirán o pensarán, sí, eso ya lo sabemos, ya sabemos que tenemos que orar. Sí, hermanos, pero vamos a ver un pasaje en la Biblia donde vamos a comprender que es muy importante orar. En Efesios 6:10 al 17 vemos la armadura de Dios y ya la hemos escuchado muchas veces y ya sabemos cuál es la armadura de Dios para nosotros. Y es que en el versículo 12 dice: porque no tenéis lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades y huestes de maldad. Pero en el versículo 18, en la versión Dios habla hoy, dice: no dejen ustedes de orar, ruegan y pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu. Manténganse alerta y sin desanimarse, y oren por todo el pueblo santo. Amén. Miren, hermanos, esto dice la palabra de Dios, y en esto es que nos pusimos de acuerdo en la congregación, de que cada uno escogiéramos una hora para orar por todo el mundo. Pero vamos a ver el pasaje del que les había dicho, donde vamos a analizar y a comprender cuán importante es la oración. Los invito para que lean conmigo Mateo 26, del 36 al 56. Y aunque es un poquito larguito, vamos a analizar un poco por qué Jesús insistía tanto en que hay que orar. Y leo esta palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Jesús ora en Getsemaní. Luego se fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras yo voy allí a orar. Y se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, y comenzó a sentirse muy triste y angustiado. Les dijo: siento en mi alma una tristeza de muerte, quédense aquí y permanezcan despiertos conmigo. Enseguida Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y oró diciendo: Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro: ni siquiera una hora pudieron mantenerse despiertos conmigo. Manténganse despiertos y oren, para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Por segunda vez se fue y oró así: Padre mío, si no es posible evitar que yo sufra esta prueba, hágase tu voluntad. Cuando volvió, encontró otra vez dormidos a los discípulos, porque sus ojos se les cerraban de sueño. Los dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces regresó donde estaban los discípulos y les dijo: ¿siguen ustedes durmiendo y descansando? Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya se acerca el que me traiciona.
Todavía estaba hablando Jesús cuando Judas, uno de los 12 discípulos, llegó acompañado de mucha gente armada, con espadas y palos. Iban de parte de los jefes, de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Judas, el traidor, se había dado una contraseña diciéndoles: al que yo bese, ese es, arréstenlo. Así que acercándose a Jesús, dijo: buenas noches, maestro, y lo besó. Jesús le contestó: amigo, adelante con tus planes. Entonces los otros se acercaron, echaron mano a Jesús y lo arrestaron. En eso, uno de los que estaba con Jesús sacó la espada y le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: guarda tu espada en su lugar, porque todos los que pelean con espada, también a espada morirán. ¿No sabes que yo podría rogarle a mi Padre y Él mandará ahora mismo más de 12 ejércitos de ángeles? Pero en ese caso, ¿cómo se cumplirán las escrituras que dicen que debe suceder así? Enseguida Jesús preguntó a la gente: ¿por qué han venido ustedes con espadas y palos a arrestarme como si yo fuera un bandido? Todos los días he estado enseñando en el templo y nunca me arrestaron. Pero todo esto sucede para que se cumpla lo que dijeron los profetas en las Escrituras. En ese momento, todos los discípulos dejaron solo a Jesús y huyeron. Amén. Miren, hermanos, Jesús, antes de ser aprehendido, se fue a orar y se llevó a sus discípulos, pero ellos se durmieron. Y Jesús les insistía: están dormidos, oren, oren, les decía. Jesús sabía el poder que tenía la oración. Cuando llegaron a arrestar a Jesús, Jesús se puso de frente y les dijo a sus captores: yo soy al que están buscando. ¿Y qué hicieron sus acompañantes? En Lucas 22, del 49 al 51 nos dice: los que estaban con Jesús, al ver lo que pasaba, le preguntaron: Señor, atacamos con espada, y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. Jesús le dijo: déjenlos, ya basta. En este momento yo creo que Jesús pensaba, porque no dice en la Biblia yo me imagino que pensaba: ¿acaso no les dije que oraran? Que oraran, que la oración tiene poder. Guarda esa espada, Pedro. Ahora la espada no sirve para nada. Aquí aplica lo que nos dice la Escritura, que la lucha no es contra sangre ni carne. Y como dice en Zacarías 4:6, la palabra de Dios nos dice en el 6, no, en el 6b, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Miren, hermanos, con su Santo Espíritu, y lo dice en Romanos 8:26. Romanos 8:26 nos dice: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Miren, hermanos, es con su Santo Espíritu. El Espíritu mismo nos ayuda en nuestra debilidad. Por eso los discípulos dejaron solo a Jesús. Estaban débiles porque no oraron. Así, hermanos, que utilicemos esta poderosa herramienta que Dios nos dejó y quedémonos por lo menos con este versículo que dice, Santiago 5:16b, nos dice: la oración del justo puede mucho. En otra versión nos dice la palabra: la oración del justo tiene mucho poder. Y en una versión más nos dice: la oración del justo es poderosa y eficaz. Amén, hermanos. Entonces, mire la importancia que tiene la oración y sabemos
por lo menos yo he visto su gloria, he visto la mano de Dios, he visto las respuestas de Dios, he visto las manifestaciones de Dios cuando oramos y aún más cuando nos unimos como familia, como amigos, como iglesia a orar. Dios nos ha mostrado su gloria, Dios ha traído bendición, Dios ha traído respuestas, Dios nos ha guardado. Miren todo el tiempo que ha pasado desde que empezó esta situación y Dios nos ha guardado, Dios nos ha ayudado, Dios no nos ha desamparado y es porque estamos siempre pegados de Dios. Así que hermanos, en el nombre de Jesús, hoy yo pido que esta palabra haya quedado calcada en sus corazones, que sea el Espíritu Santo también redarguyéndonos, ayudándonos en todo tiempo, en todo momento, en la oración, que esta palabra haya quedado calcada en nuestros corazones y que se haga viva en nuestras vidas. Señor, hoy te damos gracias por todo lo que has hecho, por lo que estás haciendo, por lo que harás. Gracias, Padre, porque siempre estás con nosotros. Gracias, Padre, porque no nos dejas solo, como los discípulos salieron huyendo y dejaron solo a Jesús, pero tú no nos dejas solos a nosotros. Sabemos que siempre estás ahí. Gracias, Padre amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrá. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo